Bueno, vamos a continuar con la charla número 7, titulada Descolonización alimentaria en Palestina como puerta de entrada a un futuro antiespecista, recuperando los sistemas alimentarios indígenas para desafiar el especismo, el control colonial y la explotación animal. Esta charla está a cargo de Alam Taraira, de Palestina. Alam es cofundadora de las iniciativas Vegan Palestine y Baladi Palestine Animal Rescue Team. Trabaja desde una perspectiva antiespecista, decolonial, articulando soberanía alimentaria y resistencia palestina y liberación animal. Les recordamos dejar sus preguntas en el espacio de intercambio al final de la charla y le vamos a dar la palabra a Alam, que va a ser traducida por Andy de México, que es activista por Palestina, Intersección. Thank you. And thank you all for being here. Today, I want to invite you into a conversation that connects three struggles that are often discussed separately: colonialism, food sovereignty, and animal liberation, through the lived reality of Palestine. I'll pause here for translation. Gracias. Gracias por estar aquí. Hoy les quiero invitar a tener una conversación que conecta tres luchas que comúnmente se discuten de manera separadas: el colonialismo, la soberanía alimenticia y la liberación animal, a través de la realidad que se ha vivido en Palestina. So this is not only an academic discussion, it's about land that is disappearing, water that is being stolen, seeds that are being erased, animals whose lives are reduced to commodities, and communities struggling to survive while holding onto dignity, memory, and responsibility toward all life. Esta no es solo una discusión académica. Esto se trata sobre tierra que está desapareciendo, agua que está siendo robada, semillas que están siendo erradicadas y animales cuyas vidas son reducidas a comodidades. Las comunidades están luchando para sobrevivir mientras se aferran a su dignidad, la memoria y la responsabilidad hacia la vida. At its heart, this is a story of resistance, not only against military occupation, but against systems that normalize domination over land, bodies, and living beings. En su corazón o en su fondo, esta historia es sobre resistencia, no solo sobre ocupación militar o en contra de sistemas que normalizan la dominación sobre la tierra, cuerpos y seres sintientes. So the central question that I explore here is simple but transformative. The question is, what would justice look like if liberation included the earth, animals, and future generations, not only humans, but non-human life as well? La pregunta central que busco explorar es simple pero transformativa. ¿Cómo se vería la justicia si la liberación incluyera a la tierra, los animales y las futuras generaciones, y no solo a los animales humanos? Colonialism in Palestine was never only about borders or political control. It was and remains as a project of reorganizing land, water, seeds, labor, and diets. El colonialismo en Palestina nunca se trató únicamente sobre fronteras y control político. Siempre fue y continúa siendo un proyecto sobre la reorganización de la tierra, agua, semillas, trabajo y dietas. Before colonial disruption, Palestinian agriculture functioned through communal system like the Mashah system, which is seasonal farming, seed saving, dryland crops, rational grazing, and rain-fed cultivation. These systems evolved through centuries of ecological intelligence. They were adaptive, low input, and relational. Antes de la disrupción colonial la agricultura en Palestina funcionaba a través de sistemas comunales llamado el Mashah, que
se conlleva en agricultura de temporada, en el guardado de semillas, en rotar al ganado y cultivación que es a través de la lluvia. Estos sistemas evolucionaron a través de siglos de inteligencia ecológica, eran adaptativos, no eran de mucho trabajo y eran relacionales. So basically, food was embedded in community, seasonality, and care. En sí, la alimentación estaba centrada en la comunidad, en las temporadas y en el cuidado. And here comes the colonial role. First, Ottoman privatization, then British land laws, and later Zionist settler colonialism. All of these occupations dismantled this system step by step. Y después llegó la colonización, primero a través de los otomanos que privatizaron, después con los británicos que metieron leyes sobre la tierra y más adelante los sionistas que poco a poco desmantelaron este sistema paso a paso. Land was privatized and alienated. Fallow fields were declared empty. Cash crops replaced subsistence crops. Water was redirected toward export monocultures, and indigenous knowledge was devalued as backward, and dependency was engineered. La tierra se privatizó y fue alienada, los campos se declararon como vacíos, las cosechas las cosechas que se tenían en el espacio fueron sustituidas, el agua se redigirió a procesos de monocultivos y el conocimiento indígena de los pueblos originarios se devaluó y se consideró atrasado y la dependencia fue creada. So we must recognize that this is not exclusive to Palestine. It is something that is experienced globally. So this mirrors a global colonial pattern, which relies on replacing diverse agroecology with monoculture extraction and replacing relational food culture with industrial supply chains. Tenemos que reconocer que esto no es exclusivo de Palestina, esto sigue un patrón colonial en todo el mundo, en el que se reemplaza la diversidad de las agroecologías con cultivos y extracción de monocultivos y se reemplaza la relación de las culturas de la alimentación con las, ¿cómo digo? Chains. In Palestine, this process accelerated dramatically after 1948. Land confiscation, settlement agriculture, water apartheid, and trade dependency transformed food into a weapon of control. Food sovereignty was not lost by accident. It was dismantled deliberately. Ok, lo que me faltó de la parte pasada fue que las culturas de la comida se reemplazaron con el suministro industrial y en Palestina este proceso fue acelerado dramáticamente en 1948. Se confiscó tierra, se creó los asentamientos, empezó el apartheid del agua y la dependencia se transformó en una arma de control. When colonial systems reorganize food, they also reorganize ecosystems and animal lives. Non-native trees replaced indigenous ecosystems, water-intensive monocultures depleted aquifers, native plants were criminalized or erased, and animals were displaced, confined, commodified, and exterminated. Cuando el sistema colonial reorganizó la alimentación, ellos también reorganizaron los ecosistemas y la vida de los animales. Los árboles no nativos reemplazaron a sistemas indígenas o que eran propios de la tierra
empezaron a utilizar monocultivos que necesitaban más agua y que acabaron con acuíferos. Plantas nativas fueron criminalizadas o erradicadas y los animales fueron desalojados, confinados, como objetivizados o exterminados. Industrial agriculture globally is now the leading driver of biodiversity collapse. Animal agriculture and feed monocultures alone account for most global biodiversity loss. La agricultura industrial a nivel global es la causa líder del colapso de la biodiversidad. La ganadería y la alimentación de los monocultivos por sí sola son responsables de la pérdida de la biodiversidad terrestre más grande. Palestine is experiencing this ecological violence under extreme political constraints. Nowhere is this clearer than Gaza, where decades of blockade and bombardment have contaminated soil, poisoned water, destroyed cropland, and killed marine life and wildlife at catastrophic scale. Palestina experimenta violencia ecológica en una situación política muy complicada y en ningún lugar eso es más evidente que en Gaza, donde décadas de bloqueo y de bombardeos han contaminado el agua, el suelo, han destruido las tierras de agricultura, han matado a la vida marina y a la vida de la fauna terrestre en una escala catastrófica. It must be said that nearly all agricultural land is currently unusable in Gaza. Life systems themselves have been targeted, so this is not collateral damage. It is ecological warfare. And ecological destruction always harms the most vulnerable, human and non-human alike. Es importante mencionar que toda la tierra que se usaba para la agricultura actualmente no se puede utilizar y que los sistemas que hacen posible la vida han sido targeteados. Esto no es daño colateral, esto es guerra ecológica. Y la destrucción ecológica siempre daña a los más vulnerables, humanos y no humanos por igual. So let me share 3 brief examples that illustrate how colonialism reshapes relationships with the land and life and how resistance persists. Entonces les voy a compartir 3 ejemplos que ilustran cómo el colonialismo refigura o reconfigura relaciones con la tierra y con la vida y cómo la resistencia persiste. The first example is olive trees, which we consider as roots of sumud or steadfastness. Olive trees are more than crops in Palestine. They are ancestors, livelihoods, medicine, memory, and continuity. Empezamos con los árboles de aceitunas que se llaman las raíces de Sumud. Los árboles de aceitunas son más que solo árboles en Palestina, son nuestros ancestros, nuestra fuente de vida, nuestra medicina, nuestra memoria y nuestra continuidad. Some olive trees here are thousands of years old, living witnesses to history, yet nearly 1 million olive trees have been uprooted or burned to make way for settlements, walls, and military infrastructure. This is not only economic destruction, it is cultural and ecological erasure. Los árboles de aceitunas aquí tienen cientos de años y son testigos de la historia. Y aún así, casi 1 millón de estos árboles han sido cortados o quemados para hacer espacio para asentamientos, paredes e infraestructura militar. Perdón, esto no es destrucción económica, esto es borrado ecológico y cultural. At the same time, Israeli settlers, replant non-native pine and eucalyptus forests under environmental narratives, replacing biodiversity with colonial landscapes.
The olive becomes a symbol of rootedness, resilience, and refusal to disappear. Every harvest becomes an act of presence. Al mismo tiempo, los colonos plantan árboles que no son nativos a la tierra, como el pino y el eucalipto, bajo narrativas ambientalistas, reemplazando la biodiversidad con ambientes coloniales. La aceituna se convierte en un símbolo sobre nuestras raíces, nuestra resiliencia y nuestro rehusamiento a desaparecer. Cada cosecha se convierte en un acto de presencia. The second example is za'atar, or wild thyme, which is a criminalized indigenous knowledge now. Za'atar has grown wild in Palestine since ancient times. It is food, medicine, memory, and belonging. Today, Palestinians are prohibited from harvesting or cultivating za'atar under nature protection laws, while Israeli companies industrially cultivate and export it as an Israeli product. El siguiente ejemplo es el za'atar, que es conocimiento indígena criminalizado. El za'atar crece de manera libre y salvaje en Palestina desde tiempos ancestrales. Es comida, es medicina, es memoria y es pertenencia. Hoy en día a las palestinas se les prohíbe cosechar o cultivar bajo leyes de protección natural, mientras que compañías israelíes cultivan y exportan de manera industrial este producto como un producto israelí. So basically, this is ecological appropriation and cultural dispossession. Yet Palestinian women continue to save seeds, replant quietly, teach children, and protect biodiversity through everyday acts of care. Seed saving becomes resistance. Esto es apropiación ecológica y despojo cultural. Las mujeres palestinas, de todas formas, continúan salvando estas semillas, guardando estas semillas, replantándolas en silencio y enseñándole a sus hijos y a sus hijas cómo se protege la diversidad a través de actos de amabilidad y cuidado. Guardar estas semillas se ha convertido en un acto de resistencia. The third example is the Awasi sheep, and I'm exploring the transition from relationship to commodity. The Awasi sheep evolved in the region over thousands of years. They are climate adapted, resilient, and embedded in pastoral cultures. Colonial agriculture introduced foreign sheep breeds, industrial breeding programs, confinement systems, and feed dependency, disrupting ecological balance and animal well-being. Animals became units of productivity rather than living beings and sentient co-inhabitants with their own integrity. El siguiente ejemplo son los borregos Awasi, y vamos a explorar cómo pasamos de una relación a o una objetivización o comodificación. Los borregos Awasi evolucionaron en esta región durante cientos de años. Están adaptados al clima, son resilientes y están enlazados con las culturas pastorales. La agricultura colonial introdujo especies que no eran nativas, introdujo también programas de crianza industriales y sistemas de confinamiento y dependencia alimenticia, y así crearon una disrupción ecológica al balance y al bienestar animal. This transformation mirrors the broader shift from coexistence to domination. And I must emphasize here that the issue here is not nostalgia for old times animal use, but rather recognizing how industrial systems normalize suffering, erasure, and extraction across species. Los animales se convirtieron en unidades de productividad en vez de seres vivos y cohabitantes sintientes con su propia integridad.
Esta transformación refleja cómo se volvió más la coexistencia de dominación. Aquí hay que aclarar que esto no se trata sobre la nostalgia que podemos sentir sobre el uso animal de hace unos años, pero se trata de reconocer cómo los sistemas industriales normalizan el sufrimiento, el borrado y la extracción a través de diferentes especies. Animal liberation, therefore, comes here as a decolonial question. It is often framed through Western legal or consumer lenses, but in colonized contexts, animal exploitation cannot be separated from land theft, labor exploitation, water control, and racialized domination. La liberación animal aquí entonces llega con una pregunta decolonial. La liberación animal seguido se trata o se presenta como a través del ojo legal o a través del consumidor de Occidente. Pero en contextos colonizados, la explotación animal no puede separarse del robo de tierras, de la explotación del trabajo, del control acuífero y de la dominación racial. Indigenous Palestinian ethics historically emphasized restraint, mercy, seasonal limits, and accountability toward animals and ecosystems. Meat was not a daily entitlement. Killing carried moral weight. Excess was discouraged. Care was embedded in spiritual and communal life. En las éticas históricas de Palestina indígena le ponían mucho énfasis a la moderación, a la compasión, a los límites de temporada y a la responsabilidad hacia los animales y a los ecosistemas. La carne no era algo que se comía a diario y matar a un animal tenía un peso moral y se buscaba que se hiciera con moderación y que no hubiera exceso. El cuidado estaba entrelazado a la vida en comunidad y espiritual. Industrial farming, on the other hand, violates these ethical foundations entirely. It transforms killing into routine production, removes relational accountability, and normalizes mass suffering. From a multi-species justice perspective, liberation means restoring non-exploitative relationships, not merely improving conditions within systems of domination. La industria animal, por otro lado, viola todas estas fundaciones éticas por completo y transforma el asesinato en una producción rutinaria y le quita la responsabilidad relacional y normaliza el sufrimiento a masa. Desde una perspectiva de multiespecie, la liberación quiere decir restaurar estas relaciones que no son explotativas, no simplemente mejorar las condiciones dentro de los sistemas que ya existen de dominación. Plant-based food systems become not a lifestyle trend, but a structural refusal of commodifying life. They reduce ecological pressure, they protect water and soil, they reduce animal suffering, they strengthen food autonomy, and they align with ancestral ethics of restraint and care. This is a forward-looking evolution rooted in indigenous moral logics, not imported ideology, I must say. Sistemas alimenticios a base de plantas se convierten no en una moda o una forma de vida, pero en el rechazo un rechazo estructural de comodificar la vida. Reducen la presión ecológica, protegen el agua y la tierra, reducen el sufrimiento animal y fortalecen la soberanía alimenticia. Se alinean con las éticas ancestrales de moderación y de cuidado. Tampoco es, o sea, esta manera de ver las cosas no está basado en la lógica y en morales indígenas,
no en ideologías importadas. Palestinians have always resisted through food. During the first Intifada, communities built victory gardens, cooperatives, seed networks, and local markets to survive economic closures and military restrictions. Food was survival, was dignity, was autonomy. Today, despite immense repression, grassroots initiatives continue in the forms of agroecological farms, seed libraries, women-led cooperatives, fair trade networks, and vegan initiatives. Las personas palestinas siempre han resistido a través de la comida. Durante la primera intifada, las comunidades hicieron jardines y cooperativas, hicieron network de semillas y mercados locales para sobrevivir las sanciones y restricciones económicas y militares. El alimento era supervivencia, el alimento era dignidad, el alimento era autonomía. Hoy, a pesar de la increíble represión, estas iniciativas continúan en granjas agroculturales, en librerías de semillas, en cooperativas que son lideradas por mujeres, en intercambios que son justas y en veganismo, iniciativas veganas, perdón. These projects are not charity. They're political infrastructure for liberation. They embody what food systems could look like when centered on care instead of extraction. Estos proyectos no son caridad, son una infraestructura política para la liberación. En ellos reflejan cómo se podrían ver los sistemas alimenticios si estuvieran centrados en el cuidado y no en la extracción. And of course, these efforts face enormous challenges, such as land confiscation and settler violence, water apartheid and ecological degradation, trade dependency imposed through colonial agreements, economic parity and unemployment, criminalization of grassroots organizations, aid frameworks that prioritize stability over sovereignty and liberation. Sin embargo, estos esfuerzos se enfrentan a grandes obstáculos y retos. La consficción de tierra y la violencia de los colonos, el apartheid del agua y la degradación ecológica, la dependencia económica impuesta por los acuerdos coloniales, la precariedad económica y el desempleo, la criminalización de organizaciones nativas y cómo las ayudas humanitarias que priorizan la estabilidad sobre la soberanía y la liberación. People cannot be morally judged for survival choices under coercion. Structural change requires dismantling the systems that make exploitation seem inevitable. Decolonization is not symbolic, it is material: land, water, seeds, autonomy, safety, and life. Las personas no pueden ser juzgadas moralmente en sus acciones cuando hacen estas acciones o decisiones bajo coerción. El cambio estructural requiere que desmantelemos los sistemas que hacen que la explotación se sienta inevitable. La decolonización no es simbólica, es material. Tierra, agua, semillas, autonomía, seguridad y vida. So a future Palestinian food system grounded in justice would restore community land stewardship, protect indigenous biodiversity, center plant-based nourishment, respect animals as sentient co-inhabitants, heal soil, water, and ecosystems, build local economies outside colonial dependency, and align ethics with everyday practice. Un sistema de alimentación en el futuro basado en la justicia palestina se vería como la restauración de la comunidad y de las tierras de agricultura, la protección de la biodiversidad indígena, la
nutrición centrada en alimentación a base de plantas, el respeto a los animales como cohabitantes sintientes, el sanar la tierra, el agua y los ecosistemas, y crear economías locales que no dependan de los colonos, y alinear las éticas en todas en las prácticas diarias. I want to close where we began with the words of Imam Ali ibn Abi Talib, a Muslim leader, around 1,400 years ago. He said, "Do not make your stomachs graveyards for animals." Y quiero acabar con lo que empezamos, con las palabras de Ibn Abi Talib: no hagas tu estómago un cementerio para animales. This is not only a dietary statement, it is a political, ethical, and ecological invitation. It asks us to rethink what we normalize, who pays the price for convenience, whose lives are invisible, what kind of world our choices sustain. In Palestine, food is not neutral. Eating is political. Farming is resistance. Seeds carry memory. Animals are not commodities. Land remembers care. Decolonizing food systems is not simply about recovering the past. It is about building a future rooted in dignity for all beings. Esto no es una frase basada en dieta, es una invitación política, ética y ecológica. Nos invita a que repensemos qué es lo que normalizamos, quién paga el precio por nuestra conveniencia, qué vidas son invisibles y qué mundo nuestras elecciones diarias sostiene. En Palestina, la comida no es neutral, comer es político, la agricultura es resistencia, las semillas cargan memoria y los animales no son objetos. La tierra recuerda el cuidado. Palestine's future is a future where liberation is shared across species, across generations, and across ecosystems. Thank you very much. El futuro de Palestina es un futuro donde la liberación es compartida a través de las especies, a través de las generaciones y a través de los ecosistemas. Gracias. This was very beautiful and inspiring. Thank you. Thank you very much. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Estuvo muy buena, muy interesante. Bueno, recordar que AMLA se encuentra en la Cisjordania ocupada, es en Palestina, entonces es importante recordar esto.